Bueno, muy buenas noches. Hola, doctor, buenas noches. Doctor Jonathan, ¿cómo está? Muy buenas noches. Doctor Alfonso, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, doctor Alfonso, buenas noches, ¿cómo está? Doctor Jonathan, querido. Bien, bien, Doctor aquí bien. Miguel, no me llegó el memo que era con corbata roja. No, Acá se llega sabe que yo siempre voy en contravía de absolutamente todo, doctor, por terco y por rebelde como siempre. y Y hoy por estamos inmaduro. revolucionarios. Las banderas rojas de Girardot. Eso está muy bien. Bueno, muy buenas noches a todos y a todos los que se encuentren conectados en este momento. La idea de esta noche es abordar un tema bastante interesante, tomando en cuenta el caso que ocurrió días pasados en la ciudad de Cali, con ocasión de una agresión que se hizo de manera verbal a través de palabras de discriminación hacia un agente de tránsito. Entonces, quisimos abordar y aprovechar este tema para hacer algunas, tal vez, o abordar algunas ideas en torno a cómo actúa el derecho penal en estos casos y si en efecto está llamado el derecho penal o está haciendo ese control social que se espera del derecho penal de manera proporcional o si por el contrario podemos estar hablando de una desproporcionalidad en la utilización del derecho penal o si se está utilizando como un instrumento de venganza, si está haciendo tal vez o respondiendo mejor a clamores sociales y populares, pero como tal no desarrollando pues conforme a sus fines y principios que le son propios desde el punto de vista mismo del derecho penal, constitucional y convencional. Entonces, doctores, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por sacar este espacio. Y pues la idea es que entonces empecemos. Ya lo decía yo hace un momento, el contexto es, digamos que todos conocemos un video o bueno, varios videos que por ahí con el doctor Jonathan estuvimos también hablando y precisamente observando que hay como varios ya videos en donde pues se puede observar qué fue lo que pasó. Ese día una persona que al parecer se le requirió porque estaba mal parqueado, entiendo, estalla contra un agente de tránsito y le empieza a gritar pues palabras que tienen que ver con su color de piel y a decirle que por eso era que era un agente de tránsito, bruto, bueno, un sinnúmero de palabras. Esto obviamente se viralizó, como muchas de las cosas, pues a través de las redes. Obviamente se terminó, obviamente, censurando desde el mismo del gobierno departamental, el gobierno de la misma alcaldía de Cali, obviamente, pues, pronunciamientos de todas las esferas y las ideas y posiciones ideológicas. Y esto dio lugar a que la fiscalía emitiera una orden de captura, que se capturara a esta persona, que fuera puesto a disposición de las autoridades. Se le llevó a una audiencia, obviamente, de legalización de esa captura. Posteriormente se hizo una imputación. Esa imputación se hizo por los delitos de violencia contra servidor público, agravado por el numeral primero del 429C, en concurso con el delito de actos de discriminación. Y en la información que se tiene pues, referenciada respecto a este caso, esta persona aceptó los cargos. Entonces, digamos que este es como el escenario, como el contexto que tenemos para el análisis del día de hoy. Entonces, empecemos, doctor Jonathan, por hacer mención respecto de una manera muy pequeña a qué hace alusión esos dos delitos, qué es la violencia contra el servidor público y qué son esos delitos de actos de discriminación, doctor Jonathan. Muchas gracias, doctor Luis. Antes de hacer como alusión a esa ecuación típica, creo que poder ahondar en esas dos conductas hay que hacer alusión al artículo 10 del Código Penal, que es la tipicidad, que son los hechos que se adecuan a ciertos comportamientos que a su tenor literal no establece la ley penal, definirá de manera inequívoca, expresa y clara las características básicas de una estructura de un tipo penal. Ambas conductas, tanto el artículo 419, esto es 429, la violencia contra servidor público, agravada, artículo 429C y artículo 134A. La primera conducta tiene que ver con esa lesión al bien jurídico de administración pública denominada violencia contra servidor pública, que refiere ciertos elementos descriptivos, es decir, que una persona pueda lesionar un bien tutelado, en este caso es una persona a través de una calidad especial, servidor público,
y mediante esa agresión trate de omitir o detener un comportamiento propio de la función pública. Esa es la violencia contra servidor público. Nos dice que el que ejerza violencia contra servidor público por razón de sus funciones o para obligarlo a ejecutar u omitir un acto propio de su cargo o a realizar uno contrario a sus deberes oficiales. Y lo segundo son los actos de discriminación, que no va a ser otra cosa de manera general que el reproche o un comportamiento contrario de un sujeto hacia otra persona por razón o con ocasión de su etnia, sexo, raza, como en este caso pasó. Creo que esa es una manera como muy general de ambas conductas punibles, sin antes de entrar en lo que tiene que ver con cada tipo penal. Gracias, doctor Jonathan. Entonces tenemos, como le dice el doctor Jonathan, principio de tipicidad, fiscalía a partir de los hechos que se encuentran obviamente registrados en video, imputados conductas. Doctor Rubiano, estamos hablando de dos delitos con unas particularidades bastante marcadas. Violencia contra servidor público, que obviamente no solamente aquí estamos hablando de esa violencia simple, sino estamos hablando, permítanme en términos castizos hablarlo, de manera agravada por ese numeral primero, que al parecer es por temas relacionados con un organismo, en este caso de tránsito, que tenía funciones de policía judicial, ya fuera de manera permanente o transitoria. Doctor Rubiano, esa estructuración típica en ese específico caso, con ese video, podemos señalar de alguna forma existencia, inexistencia, tipicidad. ¿Qué considera usted respecto a ese primer delito de la violencia contra servidor público? Bueno, este tema de la violencia contra servidor público, como le decía el doctor Jonathan, pues tiene unos elementos muy concretos, ya que no basta la calidad de ser servidor público, sino que esa violencia tiene que estar concretamente enfocada a la función que está desarrollando esa persona. En este caso, a mí me parece que se dan por lo menos los elementos de la tipicidad. Ahora, ya mira, lo del tema de la antijuridicidad, si se lesionó realmente ese bien jurídico de la administración pública, y el tema de la culpabilidad, pues es otra cosa. Pero frente al estricto ejercicio de la tipicidad, yo creo que sí se puede llegar a formular un encuadre del tipo penal del 429, el 4, ¿sí es 429? 429, violencia contra servidor público, ya que si se ejerció una forma de violencia contra un servidor público en razón a su función como servidor público. Él estaba prestando un servicio público en ese momento, estaba dentro de su cargo, en su rol, administrando pues, esa función pública que se le ha delegado para efectos de la movilidad de la ciudad, y es agredido por esa razón. No es agredido como una persona natural, individual, sino es concretamente por esa razón que se da la agresión, porque estaba cumpliendo su función pública, una persona que estaba mal estacionada, y él fue a ejercer su función, que era la de imponerle una orden de comparendo, y en ese orden de ideas, pues concretamente, se generó la violencia. Entonces, dentro del simple ejercicio de la tipicidad, yo diría sí me da para una tipicidad. Ahora, ya mirando los otros elementos, habrá que ver si se alcanza a lesionar el bien jurídico, etcétera. Pero para la simple tipicidad, sí me alcanza, digamos que con los videos, los elementos. Y además, que hay que sumarle algo muy importante, la reacción del servidor público. Porque la reacción del servidor público, desde el primer momento, él toma la actitud de agredido, ¿sí? No es agresor, no se le ve, por lo menos en el video, en los múltiples videos, que él haya agredido a la persona, que le haya sido violento, de ninguna manera. El tipo estaba cumpliendo con su función pública, y ahí es donde se da la agresión por parte de ese particular. Entonces, para mí, dentro del ejercicio de la tipicidad, con lo poco que tenemos, me refiero a que no conocemos pormenorizadamente el caso, sino que conocemos principalmente la prueba, el testigo silente que hemos visto todos. Yo creo que sí se dan los elementos para ese tipo penal. Ok, perfecto. Pues si dirán ustedes, doctor Esquivel, ¿por qué se fue tan adelante? Pues por una sencilla razón, mis apreciados doctores. Aquí todos también fuimos testigos, entre comillas, de que se libró una orden de captura. ¿Y por qué les preguntaba por la tipicidad? El delito base es el de
violencia contra servidor público, obviamente en el concurso con actos de discriminación. Y ya aquí empezamos tal vez a adentrarnos un poquito en la discusión. Y todos conocemos, los que por lo menos nos dedicamos o nos acercamos al derecho penal, que hay una afirmación de libertad, pues obviamente contenida a partir de ese artículo 295 y obviamente también constitucionalmente a partir del artículo 250 y demás, 28, 29 si no estoy mal, no, se me olvidó el número de la Constitución. Pero, ¿consideran ustedes, doctores, en ese ejercicio profesional de defensores, que los conozco y sé que lo realizan día a día, si en efecto era necesario esa orden de captura? O sea, ¿era necesario la movilización en este específico caso de una orden de captura para, la redundancia, capturar a esa persona, mostrarlo como lo mostraron, capturado alrededor con alguien del CTI con una ametralladora, poniéndolo así, esa exposición que tuvo, o no sé, tal vez de otra forma se hubiera podido dar manejo citándolo a una imputación de forma diferente? No sé qué opinen ustedes o qué opinión le merecen, pues ya teniendo en cuenta que estamos hablando de la tipicidad, que hay unas pruebas, y no sé qué opinión le merezca a ustedes desde ese rol de defensores, obviamente teniendo en cuenta también los límites y los principios sobre los cuales se basan esos límites del derecho penal y la intromisión del derecho penal y la forma de control social del derecho penal respecto a la sociedad y para lo que es implementado. Entonces, no sé qué opinión le merezca. Empiezo con el doctor Rubiano. No, para mí claramente que ya hay un exceso dentro de la Administración de Justicia. Yo considero que no era necesaria una orden de captura, no se daban los elementos para una orden de captura. Lamentablemente, pues como todos sabemos, en el sistema penal acusatorio, pues la audiencia de solicitud de orden de captura es una audiencia de tipo reservada, donde solamente está la Fiscalía, pues de control de garantías, y no se puede discutir frente a esos elementos de las necesidades de la urgencia de una orden de captura para estos fines de imputación. Es decir, aquí claramente se ve un caso de unas circunstancias que de repente a nivel nacional son muy comunes. Es decir, el irrespeto a la autoridad que ejerce el control de movilidad. Yo creo que en todas las ciudades hay una amplia renuencia a ese control, y a la ciudad que uno vaya siempre estamos tratando de ver cómo se infringe la norma de tránsito y cómo se evita la autoridad de tránsito. Pero las personas que infringen esa autoridad de tránsito, fíjense que tienen una sanción administrativa. Son muy pocos los casos, y yo he visto quizás casos incluso más violentos que este que se vio en la ciudad de Cali, que no son tan viralizados y que las personas nunca llegan a la fiscalía. Todo eso se maneja por allá por el derecho administrativo sancionatorio y terminan imponiéndoles su multa y ya. Aquí en este caso me parece que sí hay un exceso, ni siquiera intentar una citación a imputación, hacer una captura con todo lo que dice el doctor Esquivel, con todo ese escenario y toda esa parafernalia, y mostrarlo capturado con 5 o 6 guardas, ni que el tipo hubiera estado siquiera armado de un bate cuando se dieron los hechos, para decir que una persona violenta, peligrosa. Pero no, aquí empieza a discutir porque ni siquiera se ve una agresión física. La agresión contra el servidor público pues no requiere que sea una agresión física, pero en este caso en particular fíjese que ni siquiera se ve una agresión física. El tipo lo increpa, lo insulta, de todo, pero tal como lo dice el agente 66, como vi por ahí que se identificó, 466 creo que era el número del agente que se identificó por ahí en un video. Tal como lo dice, pues sí, lo insultó, le dijo de todo, pero se subió al carro y se fue. ¿Sí? Entonces, no me parece, y yo creo que las órdenes de captura, perdón, en primera medida, pues deben ser limitadas. Tampoco se puede dar una orden de captura para cualquier persona en cualquier evento, porque eso también es una afectación al debido proceso, al derecho a la defensa, a la presunción de inocencia. Solamente con capturar a una persona y llevarla así, ya la está mostrando ante la sociedad como un responsable, y falta todo el juicio. ¿Sí? En este caso, el tipo renunció a sus derechos a tener un juicio, renunció a sus derechos a
a presentar pruebas, a controvertir pruebas. Bueno, es en este caso, pero tampoco era necesario toda esa captura. Toda esa captura lo que genera es una distorsión de lo que es el proceso penal y de lo que debería ser el proceso penal como garantista de todas las partes, como garantista también del procesado y con la forma de citarlo y respetar ese puntico que parece que se lo pasaran por encima jueces, fiscales, cuando emiten órdenes de captura, ese puntico de la prevalencia de la libertad. Prevalencia de la libertad, indispensable, siquiera para fines de imputación. Entonces, no, para concluirlo, yo creo que no era necesario todo ese show que hicieron para capturar a una persona. Muchas gracias, doctor Rubiano. Doctor Jonathan, ya lo dice por aquí el doctor Rubiano y me permite hacerle una pregunta a usted, doc, y es, en estos eventos en los que casi que de manera inmediata responde la fiscalía con para demostrar supuestamente que son eficientes, eficaces, se supone que hay un juez de control de garantías. Muchos los escuchamos, son los jueces de control de garantías y todo el mundo lo repite como muletilla. Son de garantías porque son jueces constitucionales, son los jueces que son el primer contrapeso, es ese primer muro para evitar obviamente la vulneración de las garantías de las personas, obviamente de los sujetos procesales. Efectivamente, específico, hablando obviamente en este caso del procesado. ¿Qué papel juega, doctor, en una solicitud, una orden de captura hecha por un fiscal, un juez de control de garantías? O sea, ¿puede el juez de control de garantías decirle no le accedo a esa solicitud? ¿O todo lo que presente la fiscalía tiene que acceder el juez de control de garantías, doctor Jonathan? ¿Usted qué opinión me merece respecto a eso? No, doctor, realmente que yo considero que todos quedamos impresionados de la orden de captura. El juez de control de garantías es aquel operador judicial que está en la mitad para que haya un equilibrio del sistema. Cuando crean el juez de control de garantía en ese sistema acusatorio es para evitar los excesos de la Fiscalía General de la Nación. No es únicamente con los elementos materiales probatorios que yo voy ante un juez de control de garantías y emito una orden de captura contra Jonathan Salamanca, porque hay que mirar las necesidades y como lo decía el doctor Rubiano hace un momento, y usted, doctor, escribió el artículo 296 de afirmación de la libertad y siguientes, que establecen por qué tengo que limitar siquiera de manera transitoria la libertad de una persona, ingresar a ese derecho fundamental de locomoción y restringirlo. El papel del juez de control de garantías, en este caso en específico, pues no sé qué elementos les pusieron, pero no ha meritado una orden de captura. Y también es importante, antes de continuar con las preguntas, y si es sobre la tipicidad de ese delito. Realmente, yo lo digo de manera respetuosa, eso es lo bueno de los espacios académicos, es sobre ese artículo 429. A mi criterio personal, considero que jamás se adecua esa conducta. Y eso es con base en lo siguiente. Hay una decisión de la Corte Suprema del proceso 35611 del año 2012 que hace una adecuación estructural sobre ese tipo penal y aparte nos saltamos unas decisiones más relevantes sobre hechos jurídicamente relevantes de Patricia Salazar Cuellar, 52227 y 51007. En ambas decisiones dicen que el comportamiento humano tiene que adecuarse a una conducta y lo que me establece este tipo penal, artículo 429, es de entrada es un tipo penal que amerita una conducta dolosa. El sujeto tiene que agredir como tal o tiene la intención porque establece dos modalidades, tanto física o moral, esa violencia está amplia, pero es tratar de lesionar ese bien jurídico y lo otro es ya le habían realizado el comparendo o mediante la violencia buscaba impedir o que se omitiera esa actividad del agente de tránsito. Digamos que son los elementos descriptivos de esta conducta que conllevan a que sí o sí se adecue y pueda generar a posteriori una sentencia favorable. Pero frente a esa función del juez de control de garantías y más de la Fiscalía General de la Nación, y ahí sí me permito decirles dos apartados, uno de Claude Rothschild cuando habla de la acción penal o del derecho penal y uno de Zaffaroni. En el primero, Rothschild nos habla que el derecho penal solo debe intervenir cuando otros medios de protección no sean suficientes. Y
Nos dice también Eugenio Raúl Zaffaroni que el derecho penal o la función del derecho penal es fundamentalmente la contención del poder punitivo del Estado. Es decir, si la Fiscalía tiene en cabeza esa acción penal, pues tampoco puede ser de manera deliberada. Tampoco podemos permitir, considero, y también hay otro aporte es, ¿qué función cumplió la defensa de este ciudadano en este trámite procesal? Porque el defensor que él tuviera en su momento, lo primero que tiene que hacer es, venga, Fiscalía, es un caso muy mediático, no emita la orden de captura, no vaya ante un juez de control de garantías para que llámelo imputación a una persona que tiene un arraigo. ¿Qué necesidad tiene? Creo que esa función sí fue excesiva de esa orden de captura, viola los preceptos mínimos de un derecho penal constitucional, que es derecho de libertad, derecho de defensa y siquiera un debido proceso, porque esta persona, ni siquiera nosotros hemos visto cuando son personas, algunos ciudadanos que cometen algunas conductas un poco más gravosas, los lleven con todo ese escenario que le hicieron a esta persona solamente por un delito que contempla una pena mínima de 4 años. Entonces, creo que la función como tal del juez de control de garantía en el sistema acusatorio es salvaguardar los derechos de las partes intervinientes, llámese parte tanto de la Fiscalía, llámese parte como de la defensa, intervinientes, Ministerio Público y víctimas, pero el rol como tal del juez de control de garantía en este caso, independiente de quien haya sido, desconociendo también los elementos procesales o las piezas procesales, pero desbordó esa función pública. Gracias, doctor Jonathan. Pues en efecto, digamos que de cierta forma me adhiero a esa proposición respecto al análisis de la tipicidad que hace el doctor Jonathan, porque para mí el tema de la finalidad de evitar que esta persona cumpliera o omitiera con sus funciones, para mí no me queda suficientemente claro con el video y solamente con lo que lo esté tratando mal. Tal vez podemos hablar de un acto de discriminación, pero que eso sea violencia contra servidor público, a mí todavía me queda la duda. Entonces, ahí concuerdo de cierta manera con lo que dice el doctor Jonathan, pero pues obviamente necesitaremos también tener acceso tal vez a todo lo que la Fiscalía pueda haber investigado, que la verdad no creo que sea mucho, porque creo que se fue solamente con el video, porque no creo que haya hecho mucha investigación, porque acá literalmente estamos aplicando, y con mayor razón, que captura para investigar, no investiga para capturar. Entonces acá sí tenemos como claro eso, y también tal cual como lo dice el maestro Zaffaroni, el derecho penal lastimosamente es un derecho penal, por lo menos en nuestras latitudes, que es muy selectivo. Y ahí pues empezamos a tener ya esas discusiones obviamente relacionadas con la forma o la utilización del derecho penal. Y olvidamos que el derecho penal también se protege a sí mismo a través de obviamente los límites y las normas sobre las cuales debe regirse, y debe obviamente respetar derechos y garantías de los procesados, porque pues con mayor razón teniendo en cuenta que es todo el poder punitivo que está cayendo sobre una persona. Y en este caso con mayor razón. Dicho eso, doctor Rubiano, y creo que se nos fue el doctor Jonathan, no sé qué pasó, pero creo que desapareció de pantalla. Con este caso, reafirmamos una vez más lo peligroso de llevar a través del derecho penal específicamente en este asunto, un tema que grave, sí, es cierto, nosotros no podemos obviamente desconocer que acá hubo un ataque, por lo menos reprochable, empezando socialmente, dentro de lo que pasa, porque finalmente es una autoridad pública y finalmente pues tiene unas, obviamente, condiciones que pues por ningún motivo deben ser, digamos que llevadas a ese escenario en el cual pues se propusieron por parte de este señor. Pero más allá de eso, pues esto no puede ser obvio para que tengamos obviamente el derecho penal como la primera respuesta, como la última racha. Y en ese sentido, doctor Rubiano, ya tenemos obviamente el tema del derecho penal utilizado en este caso. Esa respuesta, mejor, la forma en la cual se adelantó esta audiencia, se dice de la tipicidad de actos de discriminación. Bueno, yo no le pregunté por el delito de actos de discriminación, primero vayamos al delito de actos de discriminación. ¿Qué es ese delito de actos de discriminación, doctor, del 134A, si no estoy mal?
y ahí ya comenzamos un poquito más. Sí, pues ahí aparece el delito de actos de discriminación. Que a mí me parece bastante complejo, sobre todo el tema del concurso. El tema del concurso sí me parece algo complejo. Uh-huh. Yo creo que sí, y como lo dije hace un momento, obviamente respetando la opinión de ustedes, pero para mí sí se da por lo menos la tipicidad de violencia contra el servidor público. Pero a mí me parece que dentro de la violencia contra el servidor público están los actos de discriminación. Esa es la esencia de la violencia. Consecuencia de ello, para mí, lo que se genera o lo que la Fiscalía presentó, obviamente hablándolo desde el ejercicio pues, de la academia y del estudio del derecho, para mí lo que se genera ahí es un concurso aparente, porque yo no puedo generar aquí en los actos de discriminación el elemento violencia por la circunstancia racial y al mismo tiempo valorarlo dentro del delito de violencia contra el servidor público como la forma de violencia. Entonces, para mí sí hay un serio problema ahí de concurso de conductas. Me parece que las dos conductas, tanto los actos de discriminación como la violencia en estricto sentido contra el servidor público, están sustentadas en el mismo hecho y del mismo hecho le están desprendiendo dos consecuencias jurídicas adversas. Entonces, para mí, la violencia contra el servidor público, en estricto sentido, esa violencia que se utilizó, está, o dentro de esa violencia, están incluidos esos actos de discriminación. Ahí fue donde se utilizaron los actos de discriminación para concurrir con esa violencia contra el servidor público. Entonces, en mi criterio, yo sé que en casos mediáticos, este delito de actos de actos de discriminación ha sido bastante estirado y dependiendo la víctima se han ajustado. Fíjense que el caso de la vicepresidenta en el que ya hay una condena por unas afirmaciones y actos de discriminación. Entonces, me parece que se estira mucho a veces este delito de actos de discriminación, si bien es cierto, no compartimos pues ningún tipo de insulto racial, no compartimos ningún tipo de insulto contra los servidores públicos, por ninguna razón que sea. Lo cierto es que dentro del estricto ejercicio de la tipicidad y el ajuste de la conducta a los delitos, para mí, respetuosamente de la opinión de todos los colegas, para mí se genera un problema de concurso aparente de conductas o técnicamente llamado un problema de non bis in idem. Se está juzgando dos veces el mismo comportamiento, tanto allá en la violencia contra el servidor público, esos insultos que utilizó, como aquí en los actos de discriminación, esos insultos que utilizó. Yo veo que se le está dando dos consecuencias. En eso sí estoy, digamos que de acuerdo con la descripción típica, independientemente de la descripción típica que se le dé, tiene que ver indispensablemente con los hechos. Y uno observa que de los hechos se están desprendiendo dos consecuencias jurídicas adversas para el procesado. Gracias, doctor Rubiano. Pues ya ahí sí me alejo, Doc. Me alejo porque para mí el acto de violencia no necesariamente tiene la finalidad de que, digamos que requiere como tal el tipo penal de violencia contra el servidor público. Yo sí me alejaría, creo yo sí que por contrario sensu, tal vez y también tal vez, o sea, también discutiría tal vez el tema también de los actos de discriminación. No todo acto de discriminación es constitutivo de delito. Entonces, para mí el tema de que le estuviera tal vez insultando o diciéndole obviamente palabras relacionadas con actos de discriminación, no necesariamente me lleva a mí a pensar que ahí está la finalidad, que la finalidad era evitar que él tal vez no ejecutara o omitiera la situación relacionada pues con esa situación administrativa, pues digamos que de tránsito. A mí sí me queda la duda en eso. Yo la verdad hasta este momento diría que es atípico, no hablaría de concurso porque para mí no está obviamente establecido de manera clara y precisa ese hecho jurídicamente relevante que pueda establecerse obviamente la correlación con el delito de violencia al servidor público. Pues digamos que la misma jurisprudencia ha establecido que no es solamente la violencia, sino que esa violencia tiene una finalidad, es ingrediente subjetivo que está obviamente direccionado a que deba estar en, digamos que la línea deba ser, o la dirección de esa violencia debe ser para evitar
la realización de ese procedimiento. Y en este caso yo no veo que esa fuera la finalidad. El insulto, la agresión que estaba sufriendo esta persona no era, o no lo veo yo con la finalidad de evitar, digamos que la realización del procedimiento. Entonces yo ahí me aparto, y como dice el doctor Jonathan, lo bueno de estos espacios, y bueno, de todos los espacios, independientemente que sean académicos, es obviamente poder proponer estas ideas y hacer construcciones, obviamente, alrededor de las mismas, que me parecen bastante interesantes. Soy aquí, que me escribe el doctor Jonathan. Un segundito. Ya llegó el doctor. Ya. Listo, qué pena. Bueno, entonces hablábamos con el doctor Rubiano de este tema de la tipicidad. Estamos hablando obviamente ahí de un concurso aparente. Creo que nos está escuchando el doctor Jonathan, ¿cierto? El doctor Jonathan nos alcanzó a escuchar, pero listo, perfecto. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, retomando un poquito frente a este tema, entonces ya vámonos a la audiencia de imputación. Ustedes como defensores, bueno, todos acá como defensores, me meto ahí, aunque a veces no lo asumo de manera al 100% diciendo que soy penalista como tal vez lo son ustedes, pero tenemos una audiencia en la cual hay una imputación por estos dos delitos y hay una aceptación de cargos. Doctor Jonathan, a mí esto me recuerda mucho al caso de Daneidy Barrera, la señorita EPA Colombia, la señora EPA Colombia, en la que, pues, por consejo del abogado, no sabemos si aquí fue así o simplemente esta persona en medio de su desespero. O bueno, quería preguntarle algo antes de llegar a esa situación. A mí me ha pasado. ¿Considera usted, doctor Jonathan, que en ese momento que libran esa orden de captura, como lo presentaron, como lo llevaron, como lo expusieron, considera usted que esto puede tener algún tipo de vicio respecto al consentimiento frente a esa aceptación de cargos? ¿Esa situación, esa presión que se ejerció? Por la presión mediática. Hubo mucha presión mediática y posiblemente la persona lo hace creyendo, supongo yo, que aceptar la responsabilidad iba a menguar todo ese daño social, porque es que nosotros únicamente estamos viendo la conducta punible, pero estamos dejando de un lado lo que es el comportamiento humano. Primero, que lo llevó a realizar dicha situación para explotar de esa manera. Segundo, todo mundo, gran parte de las personas por medio de redes sociales y demás, empezaba a generarle comentarios en contra de su persona. Entonces considero que esa parte sí se puede en algún momento tomarse como un vicio del consentimiento sobre esa aceptación de responsabilidad. Toca muy bien mirar esa audiencia de imputación cómo quedó, para poder uno decir si hay o no, quizás a futuro de pronto, una posible nulidad por el consentimiento del sujeto al momento de aceptar esa responsabilidad. ¿Cómo se encontraba emocionalmente para aceptar o no? Porque esa es una situación bastante relevante. ¿Cómo estaba emocionalmente? Porque la presión mediática, alcalde de Cali, gran parte de otras personas de relevancia nacional hablaban sobre el caso. Entonces, si Jonathan Salamanca pasa por una situación de esa, yo digo, yo acepto responsabilidad, pero mi consentimiento, mi voluntad no está 100% decidida por mi persona, sino que hay unas situaciones externas o endógenas que me llevan a tomar esa responsabilidad. Gracias, doctor Jonathan. Doctor Rubiano, hace un tiempo vivimos una situación, vimos una situación de este señor que, pues ya condenado en este momento, había asesinado a su hermano y a su madre. El caso de Johnny Leal, si no estoy mal, no recuerdo, si no tengo bien el nombre, me corrige. Pero vimos que esta persona estaba en el búnker de la fiscalía, sentado al lado del fiscal y de un séquito al lado del fiscal, una bancada de la fiscalía y obviamente agentes del CTI y demás. Y me acuerdo tanto que esta persona, cuando le preguntan, dice que sí, que va a aceptar, que va a hacer un preacuerdo. No recuerdo bien, doctor Rubiano me corrige ya, la memoria, la vejez. Pero entonces, nosotros hablábamos, doctor Rubiano, y decíamos, o sea, ¿cómo va a ser posible, uno, que esté ahí al pie de quienes, pues en ese momento están jugando ese rol? Y obviamente, no por tanto porque estén en el mismo lugar. Cuando hacíamos las audiencias presenciales era así, pero pues digamos que cada uno hay un espacio y hay un lugar, y eso es estratégicamente, y digamos que eso también responde no solamente a un tema desde el punto de vista
material, sino también responde a un punto psicológico y obviamente tiene toda una entraña. ¿Juega un papel importante eso, doctor? ¿Considera usted que si usted llegara en ese momento como abogado de la defensa, ya obviamente aceptó, ¿no? Ya esto ya va para el juez de conocimiento. Entonces, ¿juega un papel importante toda esa presión mediática? O sea, la forma en la cual en este caso se utilizó el derecho penal y se llevó a esta persona ante la justicia y que terminó aceptando los cargos, como dice el doctor Jonathan, pensando tal vez que aquí había, tal vez que el reconocimiento de esa responsabilidad era como una palmadita y vete para la casa y no pasa nada. ¿Considera usted que juega un papel importante? Usted como defensor, ¿qué podría o propondría algo al respecto frente a eso? Sé que es difícil, porque es irretractable y lo hemos hablado y todo este tema, pero ¿usted considera que eso juega un papel importante? Pues yo creo que sí juega un papel importante, como todas las presiones que se tienen dentro del derecho penal. Y es que el procesado en cualquier proceso penal va a tener una cantidad impresionante de presiones. Yo creo que ahí juega un papel mucho más importante el abogado defensor, el juez de control de garantías, porque es que no podemos, y hace poco lo escuché en un conversatorio que estuve, en el que habían unos invitados mexicanos, y en México están proponiendo una reforma para que los jueces sean elegidos por voto popular. Y uno de estos abogados que vino a Colombia a esa conversación nos decía claramente, es que la justicia tiene que ser la impopular del paseo, porque es que la justicia tiene que tomar unas decisiones muy impopulares, muy impopulares. Y ahí es donde juega un papel muy importante la independencia de los jueces. Entonces, por más de que el pueblo, toda la turba esté enloquecida y esté con antorchas y quieran quemarlo vivo, sí, ese es el pueblo, pero es que la justicia tiene que ser independiente e imparcial y tiene que ser objetiva. Luego, la justicia no se puede mover al vaivén de lo que la sociedad quiera hoy y no quiera mañana. Y hay que tener un caso clarísimo de EPA Colombia. Si uno se para allá en las protestas en el año 2018-2019, todo el mundo quería que colgaran a EPA Colombia y que la metieran a la cárcel y que durara ya 100 años. El pueblo es así, la sociedad es así, la sociedad todavía tiene ese espíritu vengativo de la pena. Vienen y la condenan ahorita y entonces la sociedad ya cambia de parecer y la sociedad dice, no, pero cómo es de injusta la ley, cómo le van a poner tanta pena, porque a EPA Colombia sí, a otros casos no. Entonces, ahí es donde tiene que ser muy objetivo y por eso el juez tiene que ser el impopular del paseo y tendría que intervenir, y recientemente hemos tenido muchas decisiones en torno a la intervención del juez de control de garantías. Desde el 2007 decían, el juez de control de garantías no es un convidado de piedra. Y este año que pasó, 2024, Corte Constitucional tuvo que decirlo nuevamente. Y este año Corte Suprema de Justicia tuvo que decirlo nuevamente más fuertecito. Hombre, métanle la mano, no se subroguen las funciones de cada rol, pero sí estén muy atentos, estén muy pendientes de que por lo menos el ejercicio de la tipicidad se dé, de que por lo menos se ajusten los delitos, de que por lo menos los hechos jurídicamente relevantes sean claros, concretos, concisos, entendibles. Bueno, entonces yo creo que presión mediática en estos tiempos, en tiempos de redes sociales, esta vaina es para todo el mundo hay presión mediática. Pero también tenemos que ser conscientes de que la presión mediática dura lo mismo que un dulce en la puerta de un colegio, ¿no? Hoy tenemos ese escándalo, ese show y queremos que lo linchen. Mañana va a salir otra cosa. Pasado mañana va a salir otra cosa. ¿Sí? Y todo el tiempo estamos actualizando noticias y ya lo que fue noticia la semana pasada ya no nos interesa. Y ya ahí pierde la presión mediática y se empieza a dar manejo jurídico sin tanta presión social. Lamentablemente, y creo que lo he dicho en otros escenarios, el juez de control de garantías debería tener un rango mucho más alto, debería ser magistrado de control de garantías, porque es que el juez de control de garantías, mientras siga siendo penal municipal, pues resulta y pasa que el penal municipal es el que menos experiencia tiene con la carga más importante dentro del sistema. Claro, yo conozco unos jueces buenísimos de control de garantías, conozco juezas muy buenas, jóvenes de control de garantías, está bien, pero
por regla general es el que menos experiencia necesita para convertirse en juez. Y además de todo tiene la carga más importante de garantizar los derechos y nada menos que la libertad para efectos de capturas, para efectos de medidas de aseguramiento, etcétera. Entonces, ese tipo de jueces deberían tener el rango de magistrados y deberían ser las genialidades los que ejerzan ese rango para darle esa seguridad al procesado y darle la seguridad de que no se está juzgando porque en la calle lo quieren linchar, no se está juzgando porque la fiscalía quiere salir con la foto mañana en redes sociales y decir hicimos justicia, como efectivamente pasó, sino que se está juzgando objetivamente, como dice el doctor Jonathan. Y solamente una cosita para concretar mi punto, porque me dejaron ustedes dos picados ahí con el tema de la violencia contra el servidor público y los fines. Es cierto que esos fines existían hasta el año 2011. Cuando se modificó la ley en el año 2011, aparece una O que es disyuntiva. Y esa O indica por razón de sus funciones o para obligarlo a ejecutar algo. Luego esa O ya me permite solamente tipificar la violencia contra el servidor público por razón de sus funciones y no como antiguamente estaba constituido el tipo penal, que si era contra el servidor público para obligarlo a ejercer sus funciones. Entonces, por esa razón, yo sí mantengo mi tesis de la tipicidad, por lo menos la tipicidad, y mantengo mi tesis del concurso de conductas. Bueno, doctor Rubiano, yo entonces ahí respondo porque a mí me gusta también que me piquen. Y acá hay una decisión muy reciente del Tribunal de Medellín, que a mí me encantan las decisiones del Tribunal de Medellín. Y ahí señala que para la configuración del tipo penal de violencia contra servidor público se exige que la violencia física o moral contra servidor público con la finalidad de obligarlo a ejecutar o omitir un acto propio de su cargo o a realizar uno contra sus deberes oficiales. Y ahí lo que señala después es que dice que en efecto, más allá de esa disyuntiva, lo que hace alusión es que lo importante y el ingrediente subjetivo es la finalidad del acto como tal de violencia para llevarlo a si en efecto puede constituir la afectación respecto a si omite o hace algo contrario a sus deberes o a no realizar. Entonces, yo por eso le pongo el acento y digamos que aquí está recogiendo una sentencia también del año 2020, la 35.516. Ahí está poniendo Luis Guillermo Salazar Otero. Y ahí lo señala y dice, es que el tema de violencia contra servidor público no es cualquier tipo de violencia. Y acá en este caso, si lo pongo de presente de una vez, fue un tema, un procedimiento en el que iba un policía a hacer un procedimiento de captura y esta persona termina lesionando al policía, supuestamente, para evitar que capturaran a otra persona, que capturaran a una persona. Y acá se termina señalando y diciendo que no, que acá la finalidad no fue clara respecto a si en efecto lo que quería evitar era ese procedimiento. Entonces, que la base para poder concretar esa tipicidad dentro de la violencia contra el servidor público está en la finalidad en específico, si lo que se buscaba era evitar o no realizar, o bueno, fuera contrario o hacer, pero ahí es donde está el acento de la violencia contra el servidor público. Entonces yo me sigo manteniendo, conozco obviamente la modificación del año 2011 y me sigo manteniendo, porque digamos que tengo serias dudas y serios reparos a establecer si en efecto, con la forma en la cual se da en el video, lo que podemos observar del video, si en efecto él en ese momento quería evitar la imposición del comparendo o la inmovilización del vehículo, no sé, la que fuera. No sé si eso era lo que él buscaba o si por el contrario lo que estaba simple y sencillamente, lo digo simple y sencillamente no porque no tenga importancia, sino lo que él quería era simple y sencillamente cometer un acto de discriminación, que para mí tampoco en ese momento pues sería muy claro y preciso. Señor. Agredir a un servidor público. Sí, no. Ahí yo me aparto, doctor Rubiano. Ahí sí, como dice usted, cuando lo pican a uno. ¿No? Es del 2012 esa sentencia. No, y no solamente eso, no solamente... La revista, es que por acá las tenía abiertas. Ahorita las pongo en el chat si quieren. 516 del 24 de octubre de 2012. Entonces, por la fecha, yo creo que el análisis que se hizo del delito fue otro, porque el delito... Me reviso, es que acá la tengo. Realmente la fecha de los hechos va a ser determinante para ese análisis. De todos modos, el doctor Luis Guillermo Salazar. Es 2020-04154. La del Tribunal de Medellín. Sí. Bueno, la del Tribunal de Medellín sí, pero la que cita del doctor Guillermo Salazar Otero es del año 2012. Ok.
pero acá Entonces, hay otra, pero que yo te venía por acá otra, sí. Esa es la 30, sí, esa es del Tribunal de Medellín son del dos. 2020. claro, y Son es que el dos. Tribunal de Medellín tiene esa característica. Y por ejemplo, ahorita, no sé si el doctor Luis Miguel lo tenga dentro de los temas que vamos a conversar, el tema del artículo 68A, porque el Tribunal de Sí, Medellín tiene sí, una para allá. Tiene una sobre tesis bastante interesante. Ya vamos para allá, doctor Rubiano, tranquilo. Ya los he picado, tranquilo, doctor Rubiano. el Tribunal de Medellín. El Tribunal de Medellín es una Pero genial. bueno, ya, para continuar, entonces, bueno, ya vamos en este temito, ya vamos a ir abordando todo. Ya esta persona acepta. Entonces, ahí ya hay un problema. Para mí, la verdad, es un problema bastante delicado. Y aquí recojo unas palabras del maestro Zaffaroni por allá en una conferencia que dio una universidad, creo que por allá en pandemia escuché esto en una universidad en Bolivia que le estaba dictando una clase. Y ingresé en algún momento a ver la conferencia que él da. Y él decía, mire, en algún momento se va a tener que hacer responsabilidad internacional frente a los estados por estas decisiones de la privación de la libertad con ocasión de justicia mediática. Porque pasa mucho y es que se confunde que porque la fiscalía tiene el rol de, obviamente, llevar a cabo pues todas ante la justicia, esos hechos que revisten características de un delito, pues automáticamente empieza un cambio y es el que, entonces yo como tengo esa función, no importa en qué condiciones y cómo lo lleve, utilizo el derecho penal para simple y sencillamente cumplir con esos deseos populares y convertir, obviamente, digamos que esto en un instrumento de venganza. Entonces yo ahí, digamos que me voy acercando mucho y lo decía por ahí el doctor Rubiano y también el doctor Jonathan, o sea, hasta dónde podemos tener clara esa responsabilidad, porque pues un fiscal, y lo decíamos también en días pasados en otra conferencia, hay unos deberes objetivos de imparcialidad, un deber de objetividad y de imparcialidad, de neutralidad, es el primer llamado también a garantizar los derechos del procesado. Entonces, que esto ocurra y siga ocurriendo nos convierte, digamos, en sujetos de que podamos estar en cualquier momento en una situación que por esa viralización y como lo dice el doctor Rubiano, una noticia de un día, se terminen anulando por completo los derechos y las garantías de una persona y que una vez pasa esa viralización de ese hecho y de esa situación, quedan son las consecuencias y esas consecuencias las sopesa exclusivamente esa persona, bueno, su familia y demás, sin dejar de lado obviamente los derechos de la víctima. Claro, o sea que como también lo dice Zaffaroni, al derecho penal lo que a veces parece menos interesarles son las víctimas. Pero entonces, bastante interesante esa posición. Pero ya yendo entonces un poquito más allá, acepta esta persona esos dos delitos. Ya la discusión que tenemos acá si es, no es, bueno, listo, perfecto, este señor aceptó. Y hay un abogado, obviamente, supongo yo que puede ser de Defensoría Pública o no, que no he escuchado el nombre del abogado que fuera contractual. Supondría entonces que es de la Defensoría Pública, pero hay un abogado porque tiene que haber un abogado sí o sí. Esa persona acepta. Y acá viene un problema, violencia contra servidor público, y ya lo decía el doctor Rubiano. Ese está en el título de los delitos contra la administración pública, ¿no? Entonces, tiene una prohibición ahora con efecto frente a la consecuencia, frente al tema de la pena. Y ahí va a venir una situación bastante particular, por eso yo nombraba hace un momento el caso de EPA Colombia, de Neidy Barrera. Los efectos, doctor Jonathan, aceptó cargos esta persona. La pena de violencia contra servidor público, si no estoy mal, es de 4 a 8 años, ¿cierto? No estoy mal, creo que es de 4 a 8 años. Va grabada, obviamente, por el numeral primero de ese 429C. Que ese es otro problema que tenemos, ese 429. Ajá, y adicionalmente va a un concurso con los actos de discriminación. Entonces, divinamente, esa pena puede estar por encimita de los 4 años. Bien arribita, ¿cierto? Entonces, dice los cálculos y queda como de 6 a 13. De 6 a, sí, exacto. Yo dije lo mismo, más o menos unos 6 a 13 años. Entonces podemos estar hablando de unos 6 con ese concurso durito. 7 añitos. Ajá, 7 añitos. Entonces, bueno, aceptó esta persona, doctor Jonathan, ahí en la audiencia de imputación. Obviamente, el 50%, se le puede dar hasta el 50%. ¿Qué implicaciones tiene ahora, teniendo en cuenta la aceptación de cargos frente a esa prohibición? Porque eso es un delito que tiene que ver con la administración pública y con ese 68A, doctor, ahí. ¿Qué puede pasar ahora? Porque aceptó, lo mandaron a domiciliaria, ¿no? Está en domiciliaria en este momento ese señor. Pero cuando ya como tal
se dé la sentencia. Lo Y más diga, seguro es que va a cambiar de sitio de reclusión, exactamente. Y que ahí, va a dejar de ser la casa y va a ser centro de establecimiento carcelario. Igualmente lo que decía el doctor Rubiano y lo decía el doctor Esquivel, con base en la decisión del Tribunal de Medellín, es la postura del Tribunal de Medellín, ahora es que un juez de conocimiento acoja esa postura, porque puede decir, yo me acojo al principio de legalidad en sentido estricto, hay una prohibición legal, la Corte Suprema no me ha dicho absolutamente nada sobre ello y 68A tiene prohibiciones específicas, entre ellos los delitos contra la administración pública. ¿Qué es lo que pasa? Y sí es importante decirlo a la audiencia en este momento. Muchos profesionales y también hasta los clientes, por el afán de conseguir una detención en lugar de residencia en estas audiencias incipientes o primigenias, aceptan la responsabilidad, ya sea por una imputación preacordada o ya sea porque se allanan los cargos. Eso, con esa única finalidad, señor fiscal, yo le acepto los cargos, pero venga, pídame usted también la domiciliaria para que el juez no la dé. Entonces la persona acepta la responsabilidad creyendo que siempre se va a mantener en domiciliaria y eso es un grave error que nosotros como profesionales del derecho cometemos en estas audiencias. En criterio personal yo soy de los que a mucho se realiza una imputación preacordada a sabiendas ya cuál va a ser la pena definitiva y no tomarlo como un allanamiento y que esa dosificación o esa dosimetría le queda a cargo del juez de conocimiento y partimos de 6 hasta 12 años, no vamos a saber realmente cuál va a ser la pena. Entonces, consecuencia para esta persona, para cualquier persona que acepte una responsabilidad, cuando el delito tiene una prohibición legal, es que va a estar en un centro carcelario una vez el proceso pasa ante un juez de conocimiento. Y este juez va a determinar si la imputación fue preacordada, validar el quantum de la pena, mirar que no haya estar viciada y demás, de que no se vayan a presentar nulidades sobre ese preacuerdo y o en su defecto, si es allanamiento, el juez va a determinar cuál sería la pena a imponer. Pero en este caso en especial, sí o sí va a estar en centro carcelario. A menos de que haya unas situaciones especiales de padre, cabeza de familia, y eso sabemos cuáles son los requisitos explícitos por la ley 750 y de seguridad ciudadana y demás, de utilidad pública, perdón. doctor Rubiano, ahí vamos un poquito entonces a ese 68A, delito contra la administración pública. ¿Considera usted, ya lo dice Zaffaroni, Ferrajoli, bueno, como máximos exponentes de acá, pero también lo dice Roxin, o sea, acá también lo recoge, o sea, el tema ya con la pena, necesidad de la pena, obviamente frente a ese 68A. Un delito de 7 años, más, digamos que se va a 7, 8 años ahí con ese concurso, que quede por ahí en 4, más o menos 3 y medio, pero hay una prohibición. Ahí que, doctor Rubiano. Yo la verdad, por la experiencia que se tiene, como lo dice el doctor Jonathan, yo conozco la decisión del Tribunal de Medellín, me parece buenísima porque es un control difuso de constitucionalidad sobre el artículo 68A, porque la Corte Constitucional 2 veces ha tenido ese caso en las manos y las 2 veces se ha declarado inhibida para conocer, no hay un pronunciamiento de fondo, entonces los jueces en estricto sentido tendrían que hacer. Complejo porque el abogado defensor tendría que hacer todo el planteamiento de la inconstitucionalidad en ese caso de ese artículo 68A para saber por qué en ese caso no deberían aplicar la prohibición y le podrían dar una suspensión, porque de pronto sí alcanza a quedar dentro del rango de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Frente a ese tema del delito de violencia contra servidor público, la otra postura que tiene también el Tribunal de Medellín es que ese delito no está dentro de las prohibiciones del 68A. Y ellos acuden a los debates del Congreso y dicen, vea, cuando aparece la ley 1474, que es la que incluye todo el capítulo de delitos contra la administración pública, esa ley habla concretamente de delitos o actos de corrupción. Y la violencia contra el servidor público no tiene nada que ver con la corrupción. Y si no tiene nada que ver con la corrupción, no debe estar ahí. Y por eso no la aplica y permite que un procesado condenado ya por un delito contra un servidor, una violencia contra el servidor público, pues quede en libertad o en su domicilio. No recuerdo finalmente cuál es la decisión. Son las dos posturas del Tribunal de Medellín
que son, digamos que, atípicas dentro de la regla general, y como le dice el doctor Jonathan, la legalidad y el precedente, la doctrina probable, todo lo que viene de la Corte Suprema de Justicia es prohibición, es legal la prohibición, está dentro de las amplias facultades del legislador determinar en qué casos se puede no conceder ese tipo de subrogados o sustitutivos penales. Y pare de contar, y los jueces prefieren acogerse porque también les da un poco de miedo incurrir en el prevaricato, porque ellos no son el Tribunal de Medellín tan respetado en Colombia. Entonces, un juez que se le ocurra dar eso, en 6 meses, un año, está defendiéndose él por el prevaricato. Entonces, yo lo que he visto por experiencia es que los jueces la conocen, quizás por fuera, quitándose la toga, dicen es maravilloso y es un muy buen análisis, pero ya con la toga puesta no se arriesgan a hacer toda esa interpretación que hace el Tribunal de Medellín. Y yo lo que veo ahí es una condena, así que bajita, vamos a suponerle fue súper bien, 3 años larguitos, ¿sí? Pero de que va a tener que pasar por menos año y medio antes de empezar a pedir otros subrogados y sustitutivos penales, seguramente va a ser la suerte. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el doctor Jonathan. Llegan a esas imputaciones, las inflan, los amenazan, viene todo el tema de la captura, como capturan a este señor, y claro, el procesado, por pensar, incluso yo he visto esos casos que ni siquiera es el procesado el que propone, sino el fiscal el que le propone. Si usted no acepta cargos, yo no le pido la intramural, yo lo dejo en domiciliaria. Lo han hecho cada rato, doctor Rubiano, cada rato no lo hacen. Y las personas por el miedo a la prisión, acá en esta fase, previa al juicio, antes de que se debata todo lo que nosotros estamos debatiendo acá desde el punto de vista académico, pues terminan aceptando cargos. Y ahí es bastante particular, doctor Rubiano, lo interrumpo porque cuando nos ha pasado, pues a uno le salta de una vez de bulto, bueno, pues si usted está diciendo que viene con su super solicitud de medida de aseguramiento super armada y si yo le acepto, entonces usted automáticamente renuncia a ella, entonces ¿en dónde está la urgencia? ¿En dónde está esa necesidad? O sea, eso no tiene nada que ver con la negociación en estricto sentido, porque al final de todo, pues si usted quiere buscar una pena y cuando va usted con una medida de aseguramiento, que es una medida restrictiva del derecho a la libertad, como medida cautelar cuando la persona se presume inocente y cuando hay una afirmación de libertad y la excepción es que se prive de la libertad y usted me dice, no, entonces acépteme y yo con eso no le pido nada, o sea, ya ni siquiera están negociando con los delitos, ni con la inflación, ni con imputaciones infladas. Están negociando directamente eso con las medidas de aseguramiento. Y es, si usted me acepta, yo solicito entonces la domiciliaria. Como yo puedo pedir entonces que sea domiciliaria, entonces yo le bajo. Me quedo en domiciliaria. O en su defecto no le pido nada, doctor, acépteme y miramos más adelante entonces cómo hacemos. Pero entonces ya ni siquiera, y ya estamos escalando, ya esto es progresivo. O sea, yo me acuerdo que hace unos años en la pelea de nosotros como defensores siempre ha sido que se inflan las imputaciones para obviamente alcanzar esos umbrales con los cuales siempre sustentan las medidas de aseguramiento los fiscales, y es cuando hablan del peligro para la comunidad, del peligro para la sociedad, peligro para la víctima, toda esta vaina, cuando que el número de delitos, y todo este rollo, la gravedad, todo esto. Y ahora ya es simple y sencillamente es acépteme y yo no le pido medida de aseguramiento. Entonces uno dice, y yo lo he hecho, y hasta un fiscal me respondió en algún momento que es que yo no podía haber utilizado eso porque eso hacía parte de una negociación que habíamos tenido antes de iniciar la audiencia. Y yo le decía, no, ¿cuál es? ¿Cómo no voy a utilizar esto si esto es un tema de lealtad? O sea, usted lo que está haciendo es negociar con la libertad de mi defendido. Usted lo que está diciendo es ni siquiera acépteme y ya punto y sobre eso negociemos, sino lo que está diciendo es que no me va a pedir una medida de aseguramiento. Entonces, ¿en dónde están esos elementos de necesidad, de urgencia, de proporcionalidad en sentido estricto? O sea, y digamos que ahí sí pierde total relevancia e importancia algo que se estudia tanto, y creo que por ahí he visto al doctor Jonathan muy juicioso con ese tema en el doctorado, tema de la teoría de los derechos fundamentales. Creo que acá se ha olvidado absolutamente todo lo que tiene que ver con la teoría de los derechos fundamentales. Y hemos ido escalando esto de forma tan peligrosa que estamos en escenarios en los cuales de verdad en este momento la única y mediana contención que hay es uno como abogado defensor al punto de que uno se expone a sanciones por oponerse, por proponer cosas nuevas, porque al final yo sí soy
digamos, y siempre lo he dicho, yo me aparto absolutamente siempre casi de todo, no sé por qué será, si es por mis problemas o algo, pero siempre lo hago, siempre voy contra la corriente. Y lo hago porque es que siempre considero que las cosas no son única y exclusivamente la respuesta de los que están arriba. Y menos cuando yo en Colombia considero que no existe una teoría del precedente como si existe tal vez en otras latitudes. Y menos cuando hemos querido tomar cosas del precedente, ya sea de common law, de civil law, lo hemos tomado de manera, digamos que no precisa y no específica y sin tener en cuenta la forma de justicia constitucional que nosotros tenemos. Entonces eso juega un papel importantísimo, pero pues eso será para otro momento para no ponernos a hablar tanta cháchara. Entonces, doctor y doctores, como para ir cerrando. Entonces, ¿qué consideran ustedes como una reflexión final frente a la forma en la cual se ha utilizado en este caso y en muchos otros casos el derecho penal? Aquí antes de eso, doctores, yo les quería preguntar algo a los dos. Necesidad de la pena. Es necesaria porque independiente de que él haya aceptado cargos, estamos hablando de una pena alrededor de los 6 años. Y por ahí, como dicen varios doctrinantes, a mayor gravedad del delito, pues mayor es la pena, a menor gravedad, menor la pena, obviamente. Pero acá con nuestros queridos legisladores, que la política criminal es simple y sencillamente incrementar penas y con eso ya tenemos una política criminal seria y responsable. ¿Qué opinión les merecen a ustedes frente al tema de necesidad de la pena? O sea, yo sé que acá pasa un hecho que es grave. O sea, nosotros no podemos quitar del medio y mucho menos olvidar que esto es una forma de violencia y que contribuye también a perpetuar actos de discriminación, actos frente a grupos que han sido marginados, que han sido dejados de lado durante casi toda la historia, no solamente nosotros, sino también en otras latitudes. Pero más allá de eso, necesidad de la pena, o sea, una pena de 6, 7 años para un caso de estos. ¿Qué consideran ustedes, doctores? Doctor Jonathan. No, en lo absoluto. Y ahí me voy a los fines y funciones de la pena. Prevención general. Si yo le quiero enviar un mensaje a la sociedad, creo que esta no es la forma. Estamos sacrificando el derecho de libertad de una persona. ¿Por qué sacrificarle su derecho de libertad? Que justifiquemos su comportamiento en lo absoluto. Realmente todos los actos de intolerancia son reprochables. Pero imponer una pena, supongamos que no es agravado, supongamos que no es en concurso, una pena de 4 años. Que mediante una imputación preacordada o un allanamiento que quede en 2 años y medio, o imputación preacordada o un preacuerdo que quedó en 2 años, sigue siendo excesiva por la intromisión de ese derecho de locomoción, de libertad, frente a los otros derechos. Creo que, como decía en su momento Rothschild, hay otras formas en que el derecho puede enseñarle a las personas cómo se deben de comportar, y no mediante el derecho penal. En este caso, esa necesidad de la pena va a ser un poquitico excesiva frente a esa afectación. Y si la idea es, porque eso es lo que pretenden mediante las agresiones o el choque entre ciudadanos y servidores públicos, es derecho penal, usted cometió una falta a un servidor público, va para la cárcel, mire lo que le va a pasar a la sociedad. Pero entonces, ¿dónde queda esa proporcionalidad? Creo que hay una situación sobre necesidad de la pena, es totalmente un poquitico excesiva, por no decir innecesaria, pero es excesiva. Y si uno acoge esa denominación de anatomía de los derechos fundamentales, estamos bastante jodidos frente a esa... Doctor Rubiano, gracias, doctor Jonathan. Doctor Rubiano, ¿qué considera usted proporcional? ¿Necesaria esa pena en serio en este caso? O sea, no sé si ya con ese susto que pasó ese man que lo hubieran capturado, yo creo que le quedan ganas de volver a meterse en problemas. Bueno, y más que eso, yo creo que es el control social, el tema de la viralización. Claro. Yo creo que eso es durísimo, pero doctor Rubiano, ¿usted qué considera? Sí, bueno, la verdad es que es complicado y aquí hay dos puntos de vista. La verdad, yo estudio mucho ese tema de la pena y ha sido objeto de estudio en especialización, en maestría. Mi tesis tiene que ver con eso de la pena. Eres profesor, ha sido profesor de la pena durante como 10 años, doctor Rubiano. Exactamente, he estudiado mucho el tema de la función de la pena, pero realmente he llegado a la conclusión que eso es como ya una droga en la que se mete un penalista y ya es... Da pena. De adicto, porque en términos prácticos ya la función de la pena está más que claro que no va a cumplir ninguna función, que la única función de la pena Dato, se volvió un dato. inoculización.
saque ese personaje de la sociedad y métalo allá en un hueco y esperemos a ver qué pasa el tiempo, a ver si vuelve a salir. Y ya. Pero en términos prácticos, hablar de una función de la pena, no. Yo creo que hoy, como lo dice el doctor Jonathan, se está confundiendo el tema de la política criminal y se cree que se hace política criminal a través de estos casos y que se puede mostrar que está cumpliendo una función el derecho penal y que hay una política criminal y que se está cumpliendo con la finalidad. Y no, pues la verdad desde el punto de vista, habiéndolo estudiado, pues, no dice esto no tiene ningún sentido ni dentro de la política criminal, porque a todas estas personas que cometen ese tipo de delitos, la cárcel no les va a hacer nada, y no les va a hacer nada porque no necesitan la prisión. La prisión no es la respuesta a ese comportamiento. Y ya que ustedes han citado tanto a Roxin, Zaffaroni, es claro que la política criminal no tiene que estar casi que ligada exclusivamente a la pena. Hay cualquier cantidad de medios para implementar políticas criminales ideales para la verdadera prevención y para la verdadera resocialización. Pero una persona que arranca insultos a un servidor público, 5, 6, 1, 2, 3 años de prisión, no le van a hacer nada porque él no necesita un tratamiento penitenciario. Y como lamentablemente en esta sociedad, todo lo que se haga, todo lo que se cometa, todo lo que se reproche socialmente o impulsado socialmente, se ha vuelto prisión, pues resulta que queremos solucionar todos los problemas sociales con la prisión. Y eso a lo único que nos lleva es al problema de las prisiones, que es una sobrepoblación innecesaria de personas privadas de la libertad. Entonces, desde mi punto de vista, ni a este caso ni a muchos otros va a existir ninguna función de la pena aplicable, salvo esa. Inoculización, sáquelo de la sociedad, exclúyalo de la sociedad, téngalo un tiempo excluido de la sociedad y vuelva a la sociedad cuando cumpla su pena. Pare de contar. De resto no podemos decir que sirvió para algo la pena, y mucho menos a la sociedad, porque esta sociedad, mientras no tengamos una cultura diferente, una cultura de respeto legal, hoy en Cali tienen que haber 4 o 5 casos en los que esté en la misma situación. En Bucaramanga, en Ibagué, en todas las ciudades se ven las personas tratando de evitar los retenes. Y en Bucaramanga, si no estoy mal, ya en ese tipo de situaciones del control de las autoridades, un agente de tránsito le tiró un cono a un motociclista, el motociclista cayó y se murió. Y entonces allá en ese momento toda la sociedad corre para el otro lado y dice hay que sancionar al servidor público porque cómo va a hacer un acto de esos. Sí, pero el problema no es de prisión para lado y lado, y prisiones para todas partes. Gracias, doctor Rubiano. Bueno, creo que nos pasamos un poquito, se había terminado el live por Instagram, pero creo que acá nos hicieron el favor de volver a conectarnos. Pero bueno, escuchando sus argumentos, doctores, entonces, en conclusión, el derecho penal como forma de control social en este caso, como respondiendo a los fines, a sus principios, respetando los límites, ¿o consideran ustedes que fue utilizado como instrumento de venganza? Doctor Jonathan. Instrumento de venganza totalmente. Vamos a ese derecho penal del enemigo. Y lo que buscamos nuevamente, más que sancionar a esta persona, porque quizás a las autoridades no le interesa esta persona, le interesa es enviar un mensaje social. Eso es lo que pretende. Y es sacrificar otros derechos. En este momento retomo esa postura. Doctor Rubiano, la misma pregunta. Claro que instrumentalización de un ser humano, como desde allí atrás lo decía Kant, y decía el ser humano no se puede instrumentalizar, y mucho menos en tiempos de redes sociales. Yo creo que Kant en tiempos de redes sociales se hubiera vuelto loco, porque es que aquí toda esa parafernalia, llevar casi que un escuadrón SWAT para capturar a un personaje que insultó a un agente de tránsito, eso es para una foto, y sacaron la foto y ya. Y ahora que ese pobre, que es el instrumentalizado, va a tener que pasar una temporada en la prisión por insultar a un guardia de tránsito. Bueno, pues doctores, muchas gracias. Interesantes posturas, posiciones, la verdad, con el mayor de los respetos siempre. No estamos aquí haciendo apologías, ni mucho menos publicitando que deban seguirse presentándose este tipo de actos, pero tampoco podemos ser inertes, tampoco podemos dejar de lado o hacer la vista gorda
respecto a ciertas cosas que pasan a diario en nuestro país y con el cual siempre queremos utilizar el derecho penal como primera medida y como primera respuesta frente a los problemas sociales. Y olvidándonos que todo esto, tanto en temas de política criminal como el del estudio, lo que tiene que ver obviamente con los modelos constitucionales y de estructura de Estado, organización estatal, obviamente responden a un tema de modelos políticos, obviamente con los componentes obviamente sociológicos y demás, jurídicos, pero no de esta manera. No podemos simple y sencillamente seguir utilizando el derecho penal de una forma en la cual instrumentalicemos, y permítame, doctor Rubiano, utilizar esa palabra, a las personas y sacrifiquemos los derechos y las garantías, desconociendo, creo que tanto de lo que se ha ufanado la sociedad de haber ganado en los últimos 300 años más o menos respecto a los derechos de las personas. Doctores, les agradezco mucho de verdad el espacio, el momento, el tiempo. Han sido ustedes muy amables. Espero volver a encontrarme con ustedes en estos espacios. Muchas gracias, muy buenas noches para ustedes y para todos los que estuvieron escuchando. Doctor Esquivel, muchas gracias por la invitación. Doctor Rubiano, estamos hablando. Feliz noche. Gracias.